Bueno, pues el paro simplemente es una expresión, David, de una sintomatología social, si se quiere, una enfermedad democrática. Digamos, Colombia democráticamente tiene una salud muy pobre y lo que hemos visto casi siempre es que hay un discurso hegemónico que manejan los medios masivos y pues por lo general la gente estaba envuelta, la mayoría de la opinión pública, en ese discurso hegemónico, teniendo en cuenta que, digamos, condiciones estructurales como la educación, pues no han cambiado mucho, por lo menos no en términos de calidad ni de educación superior. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando en los últimos años? Hay una disrupción que algunos dicen es la disrupción del siglo, en términos políticos y democráticos en el mundo, que son las redes sociales. Entonces, las redes sociales tienen muchos efectos que podríamos hablar en un solo programa sobre los efectos de las redes, pero para el debate democrático tienen uno muy concreto, y es que primero horizontalizan el debate, o sea, hacen que el debate sea más de tú a tú entre los ciudadanos y las instituciones, entre los ciudadanos y los mandatarios, porque antes, digamos, las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones estaba estrictamente mediada por los medios de comunicación, fundamentalmente. Ahora no, digamos. Las redes sociales ya casi que acortaron esa distancia y las relaciones se volvieron más horizontales por un lado. Pero por el otro es que mucha gente que nunca había tenido voz, que nunca había tenido el espacio de hacerse sentir, de hacerse escuchar y de ganar una notoriedad, ahora sí lo puede hacer. Y esos son los famosos influenciadores. Entonces hay mucha gente que influencia en redes sociales porque hacen distintas actividades, pero para el caso, digamos, toda la gente que está en causas sociales, todas las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, entonces encuentran otra ventaja con las redes sociales, que es lo que le llamamos la coordinación. Las redes sociales posibilitan que la ciudadanía se coordine muy rápidamente. Antes, coordinar un paro, coordinar una marcha, digamos, las redes sociales han existido siempre, las redes sociales análogas, pero costaba mucho más organizarse. Antes la gente tenía que ir, digamos, de casa en casa, avisando que iba a haber una protesta, perdón, o por teléfono fijo. Lo que tienen las redes sociales es que en 5 minutos la gente organiza un plantón. En 10 minutos la gente organiza una marcha y en 2 días se organizó un paro completo. Entonces, te doy esta introducción primero porque me Claro. parece central para entender lo que es el movimiento social a raíz del paro. Entonces, esta salud democrática que siempre ha sido bastante pobre, pues durante este gobierno se ha visto más lesionada. ¿Por qué? Porque este gobierno, creo yo, cometió un error de juicio y es creer que ganaron para destrozar la posibilidad que tenía el país de alcanzar una paz o la implementación de una paz. Ellos creyeron que el mandato que tenían era para acabar la paz y para incendiar esto, y no, ese no fue el mandato que le dio la gente. Realmente Duque gana por miedo a Petro. Esa es la verdad. Aquí, y si vuelven a ganar en Claro. 2022, ganan es por miedo a Petro. No ganan porque la gente les esté diciendo que queremos seguir en guerra. No ganan porque la gente les esté diciendo que se incendie este país en las regiones, que es lo que pasó desde que este gobierno se posesionó. Entonces, este gobierno se posesiona y arranca una crecida nuevamente de asesinatos de líderes sociales, por ejemplo, y de asesinatos de desmovilizados. Entonces, ahí se comienzan a generar unos primeros ruidos para este gobierno. Luego, recordemos, vino la primera reforma tributaria de este gobierno, que la radicaron en el primer semestre. Y ahí, digamos, comienza a gestarse una convulsión que luego se cristaliza en el paro de 2019. Luego se mete la pandemia y lastimosamente la pandemia pues le sirve un poco de virgen de Chiquinquirá al presidente, porque pues la agenda del país cambia, el presidente arranca a concentrar unos superpoderes que son los que les da el estado de emergencia, que hubo 2 estados de emergencia el año pasado, y se apaga el Congreso. Entonces digamos que ahí sucede una cosa muy perjudicial para esta democracia ya de por sí enferma, y es que durante la pandemia este gobierno aprovechó para concentrar poder. Entonces, ¿qué hizo? Puso a todos sus amigos en las cabezas de los entes de control. Hablemos concretamente, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y tienen coalición también con el registrador y con el Contralor, y apagan el Congreso. Entonces, todo esto se suma a el impacto social y económico de la pandemia, que como ya sabemos, ahora por lo menos hay 4 millones de familias adicionales en Colombia que ya no comen las 3 comidas al día.
la pobreza está disparada, el desempleo ni se diga, el desempleo en los jóvenes está por encima del 20%. Esto es una barbaridad, o sea, el país retrocedió, los logros sociales de los últimos 30 años ya echamos para atrás. Por todo esto combinado, la pandemia, pero también un mal manejo de este gobierno desde el comienzo de la política social y de la protesta y del acuerdo de paz. Entonces, lo que sucede ahora es simplemente que todo ese descontento ya se convirtió en un movimiento. O sea, ya no es simplemente una gente descontenta aquí y allá, ya no es una protesta aquí y allá, y ya no son unos jóvenes aquí y allá, ahora son amplísimos sectores de las capas sociales de Colombia, mucha clase media urbana, que antes no se movilizaba, clase media alta, que ha tenido, digamos, acceso a todo digamos, las materias básicas de la dignidad humana. Muchas de esas personas no se movilizaban nunca. Ahora mucha de esa gente se está movilizando. Estamos viendo, por ejemplo, hitos que no tienen precedentes. Por ejemplo, los empresarios también se están movilizando. Los empresarios ya han sacado hasta cartas diciendo que hagan una reforma tributaria y que ellos están dispuestos a aportar más. ¿Cómo estarán viendo los empresarios la situación del país? Que hasta ya los empresarios están en eso. Entonces, digamos que aquí ya hay una explosión social y lastimosamente, pues este gobierno no la ha sabido leer, no la ha sabido interpretar, quiere reducir esto lastimosamente a un tema de orden público, a un tema de unos vándalos, casi que convirtieron a la juventud de Colombia en el nuevo enemigo interno. Ya no son las FARC, ya no son las guerrillas, ahora son los jóvenes, porque según ellos los jóvenes son unos chirretes, así les dicen, unos chirretes y unos vándalos y unos flojos. O sea, según el gobierno es que los jóvenes protestan porque quieren todo regalado. ¿Cómo será la desconexión que ni siquiera se han dado cuenta que si hay una generación que sufre lo que es trabajar sin percibir lo que justamente deberían percibir son los jóvenes de hoy? Los jóvenes de hoy se han empobrecido en comparación a las generaciones de sus padres. Los jóvenes de hoy pueden lograr menos cosas de lo que sus padres a esta misma edad tenían. Entonces digamos que aquí, y esto no solamente está pasando en Colombia, esto está pasando globalmente. Es decir, pareciera que el sistema capitalista tal como se concibió inicialmente, no estamos hablando de capitalismo social, no estamos hablando de socialdemocracia, sino del capitalismo salvaje y el neoliberalismo el más salvaje, pues no está, lo que estamos viendo es que no es como el sistema más apto para distribuir riqueza o redistribuir riqueza, porque las nuevas generaciones, de nuevo, inclusive en el mundo desarrollado, hoy logran menos cosas de lo que lograron sus padres. Entonces, Colombia es un país que básicamente no tiene proyecto para la juventud. La juventud de Colombia no tiene país. Este país no es un país para los jóvenes. Este país, todo lo contrario, le roba la juventud a los jóvenes. A los jóvenes le pasa la juventud entera, terminan en la cárcel, porque la mayoría de jóvenes, digamos, de estratos 1 y 2, ¿qué opciones tienen para lograr una vida digna? Robar, meterse a narcos, meterse a jíbaros, porque no tienen nada más. Es que no tienen nada más. No tienen universidad, nadie les da un trabajo, son chicos con familias absolutamente disfuncionales, abandonados por el papá, abandonados por la mamá. Entonces aquí lo que de fondo tenemos que entender es que Colombia no tiene país para los jóvenes. No, aquí no hay un proyecto de país para los jóvenes. Y son los jóvenes los que vemos en las calles, ya con otra actitud distinta a la de los jóvenes de antes, porque los jóvenes de ahora, pues ya no están, sencillamente ya no toleran la injusticia, sencillamente ya no toleran la pobreza o la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque, de nuevo, las redes sociales han traído eso, le han permitido hasta a las personas más pobres ver el mundo afuera. Les ha permitido ver a la gente el mundo afuera, ver que otra gente tiene oportunidades. Están viendo que otra gente sí estudia, que otra gente viaja, que otra gente conoce, que otra gente va y viene. Y todas esas personas se preguntan, ¿y yo por qué no tengo esas oportunidades? Entonces, ese contraste y esa comparación que permiten las redes sociales es lo que también ha detonado mucha de la indignación y del descontento de la gente que sabe que hay oportunidades para otros sectores de la población y para ellos no hay nada. Entonces, hasta que este país no entienda que aquí tiene que haber un proyecto de nación para la juventud, mucho me temo que esto no se va a terminar. Probablemente hay un desgaste ya hoy, hay un desgaste tremendo, ya la gente pues obviamente está cansada, cuando el bloqueo se prolonga tanto pues ya comenzamos también a lesionar el tejido productivo de la nación, por supuesto que nadie quiere eso. Entonces ya hay un desgaste que pudiera inclusive llevar a que esto se vaya muriendo, pero no quiere decir que en el mediano plazo va a morir. Si esto se muere ahorita, en un año vuelve y se activa, en 2 años vuelve y se activa, en 3 años vuelve y se activa,
porque aquí lo que está pasando es que ya hay una generación nueva que no está dispuesta a lidiar con el país que hemos tenido siempre. Entonces, esa es mi lectura por ahora del paro.